Alexis, tengo 17 años y estoy harto de sentirme amenazado por el banco porque nos van a quitar el piso a mí y a mi familia. Y tengo 2 hermanos. Estoy harta de muchas cosas, pero principalmente en este momento de mi vida estoy harta de que no se nos tenga en cuenta a los jóvenes profesionales, que nuestra labor y nuestra motivación no se vea reflejada ni en nuestro salario ni en nuestras condiciones laborales. Todavía no. De que en esta comunidad se margine la educación pública, se destinen tanto dinero a pastos y a fallas y a grandes eventos y realmente los pequeños y los alumnos no puedan tener una calidad de educación digna. Y estoy realmente harta de que encima digan que están construyendo centros y que digan que apoyan la enseñanza pública cuando no lo hacen. Jo estic fart de l'Àngela Merkel, que pareix que siga la Führer del Quart Reich, que està dient-nos les vacances que hem de tindre i les festes que hem de tindre. Això és tot. Yo estoy harto de que la inmensa mayoría del dinero lo tengan muy pocas familias, que son las que gobiernan el mundo en realidad, y que los políticos solo sean marionetas a merced del capitalismo. A mí lo que me parece realmente vergonzoso es que cualquier diputado y cualquier senador, aunque haya trabajado 5 días de diputado o de senador, se le quede la paga vitalicia por simplemente haber sido diputado o senador. Cualquiera de los españoles que deja un trabajo se tiene que buscar otro. Es muy injusto que no pueda recibir la visita de mis padres porque les quiero. Es eso lo que quiero decir. Hay que cambiar esta puta ley de la carta de invitación ya. Porque estoy harta de que esta comunidad estoy harta de muchas directrices, tanto literalmente en este momento de mi vida, estoy harta de que no se nos tenga en cuenta a los jóvenes profesionales, que nuestra labor y nuestra motivación no se vea reflejada ni en nuestro salario ni en nuestras condiciones laborales, una calidad de educación digna. Hola, me llamo John Alexis, tengo 17 años y estoy harto de sentirme amenazado por el banco porque nos van a quitar el piso a mí y a mi familia. Y tengo 2 hermanos. Vivimos horas decisivas, horas muy importantes, horas de dando un pueblo. Estamos construyendo la democracia. No vamos a irnos de aquí. No es ya hora de prudencia, no es ya hora de dudar, es la hora de seguir y poner todo nuestro empeño como estamos haciendo.